La anunciada función de teatro se celebró el tercer día de Pascua por la tarde. No fueron escasas ni insignificantes las dificultades que fue preciso vencer, y los actores encargados, además de su organización, habían procedido con tales reservas que se ignoraba hasta el sitio donde había de tener lugar la representación y el título de las obras. Durante aquellos 3 días, los actores que iban al trabajo se las ingeniaban de mil maneras para reunir el mayor número posible de trajes. Cada vez que me encontraba con Baklushkin, hacía crujir los dedos en señal de satisfacción, pero nada me comunicaba. Creo que el mayor estaba de buen humor, sin embargo, ignorábamos si había oído hablar del espectáculo y si lo autorizaría. Supongo que sí, porque si llegaba a prohibirlo exponíase a que los soldados lo tomasen a mal, se insubordinaran o embriagasen, por lo tanto, era mejor que se entretuviesen con algo. Atribuyo este razonamiento al mayor porque es el más lógico. Por otra parte, si los penados no hubiesen organizado este espectáculo, la administración hubiera tenido que procurarles algunas distracciones con motivo de las fiestas. Mas, como nuestro mayor se distinguía por sus ideas diametralmente opuestas a las del resto del género humano, debo advertir que mis suposiciones son del todo gratuitas y que tal vez no estaba dispuesto a autorizar la función si de ella tenía conocimiento. Un hombre como él tenía siempre que aplastar, ahogar a alguno, arrebatar alguna cosa, privar de un derecho, en una palabra, poner orden en todas partes. Este es el concepto en que toda la ciudad le tenía. Nada absolutamente le importaba que sus vejaciones causasen rebeliones, pues para estos delitos había sus castigos correspondientes. Existe quien razona como nuestro mayor. Con esos pícaros forzados no procedía otra cosa que emplear una severidad inflexible y atenerse a la aplicación estricta de la ley y nada más. A estos ineptos ejecutores de la ley no se les alcanza más que aplicarla sin comprender que su espíritu conduce derechamente a los desórdenes. La ley lo dice, ¿qué más queréis? Hasta se asombran sinceramente de que se exija de ellos, además de la ejecución de la ley, buen sentido y cabeza sana. Sobre todo la última condición se les antoja superflua. Es, en concepto de ellos, de un lujo escandaloso. Les parece hasta una vejación, pura intolerancia. Sea como fuere, lo cierto es que el mayor no se opuso a la organización del espectáculo, y esto era lo que más interesaba a los penados. Es más, atreveríame a asegurar que si durante las fiestas no ocurrieron desórdenes en el penal, ni riñas sangrientas, ni robos, fue porque contaban con que el jefe del establecimiento haría por lo menos la vista gorda respecto a la proyectada función. El suboficial exigió a los reclusos su palabra de honor de que se portarían con cordura y evitarían toda clase de excesos, y halagados aquellos por la fe que se prestaba a su palabra de honor, mantuvieron escrupulosamente su promesa, obligando a los levantiscos a dominarse y a los borrachos a que se ocultaran. La función debía durar 1 hora y media y estaba todo de tal manera dispuesto que si llegaba el aviso de suspenderla, las decoraciones hubieran desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Los trajes guardábanlos cuidadosamente los actores en el fondo de sus baúles. Antes de describir nuestro teatro, hablaré del programa y de sus principales ejecutantes. Realmente, programa no hubo más que uno que escribió Baklushkin para la segunda y tercera representación en honor de las distinguidas personas que nos honraron con su presencia. El oficial de guardia, que vino una vez, el oficial de servicio, el comandante de los guardias y un teniente de ingenieros. Suponían los reclusos que la fama de nuestro teatro se extendería por la ciudad, en la que, por carecer del salón de espectáculos, daban los aficionados algunas representaciones en las casas particulares. El más insignificante éxito regocijaba a los presos como a verdaderos niños y con él se envanecían. ¿Quién sabe?, llegaron a decir. ¿Acaso se enteren de esto los jefes y vengan a la función? Entonces se enterarán de lo que valen los presos, porque no se trata de un espectáculo dado por los soldados, con barcos flotantes, osos y machos cabrios, sino de actores, de verdaderos actores que hacen comedias compuestas para los señores. A buen seguro que en la ciudad entera no hay un teatro igual. Según dicen, el general Abrosimov ha dado en su casa una representación y va a dar otra. Pues bien, respecto a trajes, posible es que nos ganen, pero en cuanto al diálogo, habría que verlo. Puede ser que hasta llegue a noticia del mismo gobernador, y quién sabe si le dará por venir, como en la ciudad no tienen teatro.
En una palabra, la fantasía de los presos, a partir sobre todo del primer éxito, llegó aún a imaginarse que se les distribuirían recompensas y que se disminuiría el número de trabajos forzados, sin perjuicio de ser ellos los que, un instante después, se reían de todo corazón de sus quimeras. Eran, por decirlo de una vez, verdaderos niños, aunque tuviesen ya 40 años. El título de la obra que se pondría en escena era Filatka y Miroshka, rivales. Baklushkin se vanagloriaba conmigo desde una semana antes de que desempeñaría el papel de Filatka, que se había reservado de propósito, como jamás se hubiera visto en los mejores escenarios de San Petersburgo, asegurándome que los demás actores no le irían a la saga. El papel de Miroshka lo desempeñaría Sirotkin. «Ya verá usted qué bien le sienta el vestido de mujer», me decía guiñando el ojo maliciosamente a la vez que con la lengua producía un ligero chasquido, haciéndola chocar con el velo del paladar. La propietaria bienhechora tenía que sacar un vestido con muchos volantes y quitasol, en tanto que el propietario llevaría traje de oficial con cordones y un bastón en la mano. La obra que se representaría en segundo lugar era un drama titulado El glotón Kedril. Este título me llamó la atención, pero a pesar de las preguntas que hice, nada pude saber anticipadamente. Solo supe que dicha pieza no se había impreso. Era una copia manuscrita proporcionada por un cabo retirado que vivía en el arrabal, quien, con seguridad, habría en otro tiempo tomado parte en su representación en alguna función de militares. Efectivamente, en las ciudades y gobiernos lejanos se encuentran numerosas producciones literarias de esta clase que, según creo, permanecen completamente ignoradas, sin imprimir, pero que aparecen a tiempo en el repertorio del teatro popular de ciertas zonas de Rusia. Teatro popular he dicho, y por cierto que sería muy conveniente que nuestros investigadores de la literatura popular se ocupasen en hacer algunas cuidadosas investigaciones acerca de este teatro, que existe y que quizá no es tan insignificante como se piensa. No me es posible querer que todo lo que vi en el penal fuera obra de nuestros presos, pues para este resultado se requieren tradiciones anteriores, procedimientos establecidos y nociones transmitidas de generación en generación que hay que buscar entre los soldados y obreros de fábricas, en las ciudades industriales y aún entre los burgueses de ciertas poblaciones pequeñas. Estas tradiciones se han conservado en aldeas y cabezas de distrito, así como entre la baja servidumbre de algunas grandes propiedades rústicas. Llego a creer que gracias a esa servidumbre de los hidalguelos se han multiplicado las copias de esta clase de producciones. Los antiguos propietarios y los señores moscovitas tenían sus teatros propios en los que representaban sus siervos. De ahí proviene nuestro teatro popular, el sello de cuyo origen es indiscutible. Respecto al glotón Kedril, nada llegué a averiguar, no obstante mi viva curiosidad, sino que los demonios salían a escena y se llevaban al infierno a Kedril. Mas, ¿qué significa este nombre de Kedril? ¿Por qué se llama Kedril y no Kidril? ¿La acción era rusa o extranjera? No pude poner en claro esta cuestión. Se anunciaba que terminaría el espectáculo con una pantomima con música. Todo prometía ser muy curioso. Los actores eran 15, gente toda animada y decidida. Movíanse mucho, repetían los ensayos, lo que solían efectuar detrás de las cuadras, recatábanse y adoptaban aires de misterio. En una palabra, se quería sorprendernos con algo extraordinario e inesperado. Los días laborables se cerraban las cuadras muy temprano al oscurecer, pero en las fiestas de Navidad se hacía una excepción. Durante esos días no se corrían los cerrojos hasta la hora de retreta, las 9. Favor concedido, especialmente en atención al espectáculo que se iba a celebrar. Mientras duraron las fiestas, se enviaba cada noche una comisión a rogar muy humildemente al oficial de guardia que permitiese la representación y no cerrase todavía el penal, alegando que la víspera había habido representación sin que se produjera el menor desorden. El oficial de guardia se hacía el siguiente razonamiento: ayer no hubo ningún desorden ni infracción de la disciplina, y puesto que dan su palabra de que la velada de hoy transcurrirá de igual modo, ellos mismos serán su propia policía, que es, después de todo, la más rigurosa que puede haber. Además, sabía perfectamente que si prohibía la representación, aquellos hombres, presidiarios al fin y al cabo, podrían hacer alguna barbaridad que diera que hacer a la guardia. Por último, la tercera razón que le movía a prestar su consentimiento era que el servicio de guardia era en extremo fastidioso.
mientras que permitiendo la comedia, disponía de un espectáculo dado, no por soldados sino por reclusos, gente curiosa, que sería con toda seguridad interesante y al que tenía pleno derecho de asistir. En caso de que llegara el oficial de servicio y preguntara por el de guardia, se le respondería que éste había ido a contar los presos y cerrar las cuadras, respuesta exacta y de fácil comprobación. He aquí por qué nuestros vigilantes autorizaron el espectáculo durante todas las fiestas y no se cerraban las cuadras hasta las 9 de la noche. Como los presos sabían de antemano que la guardia no se opondría a su proyecto, estaban tranquilos sobre este punto. A cosa de las 6 vino Petrov a buscarme a mi pabellón para acompañarme al en que se celebraba el espectáculo. Allí esperaban reunidos ya todos los individuos de mi sección, excepto el viejo creyente de Starudovo y algún polaco. Estos no quisieron asistir hasta la última representación, la del 4 de enero, cuando se les convenció de que no había que temer ningún desorden y de que la cosa valía la pena. El retraimiento despreciativo de los polacos irritaba a los reclusos. Sin embargo, les recibieron con las mayores deferencias, señalándoles los primeros puestos. En cuanto a Isai Fomich y los cherkeses, no cabían en sí de gozo. El judío depositó el último día 10 copecas en el tapete, pues los organizadores de la fiesta habían acordado que todos los reclusos contribuyeran voluntariamente, a medida de sus recursos, a los gastos del espectáculo y a animar un poquito a los actores. Petrov me aseguró que me dejarían ocupar uno de los primeros sitios, no solo porque siendo yo el más rico de todos tenían la esperanza de que daría más que ningún otro, sino también porque era el único competente en la materia. Su previsión se realizó. Paso a describir, antes de todo, la sala y la construcción del teatro. El pabellón de la sección militar, que se había convertido en sala de espectáculos, medía 15 pies de ancho y como, según he dicho en otro lugar, las camas estaban adosadas a la pared, quedaba en el centro un espacio bastante amplio. La primera parte del pabellón se había reservado a los espectadores y en la otra, que comunicaba con otra sala, se levantó el escenario. Lo primero que me sorprendió fue el telón que dividía la sala en dos. Mi sorpresa estaba bien justificada, pues el telón era realmente admirable, pintado con verdadera maestría al óleo, representando árboles, lagos y estrellas. Habíanlo construido con pedazos de telas nuevas y viejas cedidas por los penados, unido todo lo mejor posible, y donde no llegó el lienzo lo sustituyó el papel, mendigado pliego por pliego en las oficinas. Nuestros pintores, entre ellos Brulov, lo decoraron primorosamente y el efecto era sorprendente. Este aparato de lujo llenaba de júbilo a los reclusos, aun a los más sombríos y exigentes. La iluminación consistía en algunos cabos de vela diseminados aquí y allá. Habían llevado de la cocina un par de bancos y unas cuantas sillas, pedidas estas en el cuerpo de guardia, y las colocaron delante del escenario, reservando aquellos para los suboficiales y jefes inmediatos de los penados y las sillas para los superiores que asistiesen al espectáculo. Esta previsión fue muy atinada, pues la tarde de la última representación estuvieron ocupados todos los sitios de preferencia. Los reclusos llenaban el resto de la sala, encaramados algunos en las camas, en la estufa y en todo lo que ofrecía un punto de apoyo, sin que les importase que la posición fuese más o menos incómoda, descubiertos por respeto a los visitantes y con chaqueta o pelliza cortada, a pesar del calor sofocante que allí hacía. Nos abrieron paso a Petrov y a mí hasta cerca de los bancos, porque yo era para ellos un buen juez, un conocedor profundo de la materia, como lo confirmaba el hecho de que Baklushkin me hubiese consultado repetidas veces y seguido siempre mis consejos. Por esta razón se creyeron obligados a cederme uno de los mejores sitios. Aquellos individuos no eran vanidosos ni ligeros, sino superficialmente. Se burlaban de mí en el trabajo porque era un obrero torpísimo. Almazov tenía razón para despreciar a los nobles y hacer ostentación de su destreza para calcinar el alabastro. Las vejaciones y las burlas de que éramos objeto provocábanlas nuestro origen, puesto que por nuestra cuna pertenecíamos a la casta de los antiguos señores, de los cuales no podían ellos guardar recuerdos muy gratos. Pero allí, en el teatro, esos mismos individuos eran los que me cedían la preferencia y confesaban que en aquella materia era yo más competente que todos ellos. Aun los que más cordialmente me detestaban, deseaban oírme elogiar su obra y eran diferentísimos conmigo.
Así es como ahora juzgo, ateniéndome a la impresión entonces recibida. Comprendí que en aquella decisión equitativa no había, por parte de ellos, ningún servilismo, sino más bien el sentimiento de su propia dignidad. El rasgo más característico de nuestro pueblo es su conciencia y su sed de justicia. Nada de falsa dignidad y necio orgullo que sin títulos aspire a escalar los primeros puestos. El pueblo desconoce este defecto. Si apartáis la grosera corteza que la cubre, descubriréis mirándole sin prevención, atentamente y de cerca, cualidades inesperadas. No es gran cosa lo que nuestros sabios tienen por enseñar a nuestro pueblo, mejor dicho, son aquellos, por lo contrario, los que deben aprender en la escuela de éste. Petrov me había dicho llanamente que me colocarían delante porque daría más dinero. Los asientos no tenían precio fijo, daba cada cual lo que quería y podía. Casi todos pusieron una moneda en su asiento al hacerse la colecta. Aun dado que me hubieran dejado pasar adelante por la esperanza de que daría más que cualquier otro, ¿no había también en esto un sentimiento profundo de dignidad personal? Tú eres más rico que yo, vete, pues, al primer sitio. Cierto que aquí todos somos iguales, pero tú pagas más, y por consiguiente, un espectador como tú agrada a los actores. Ocupa el primer puesto, ya que no estamos aquí por nuestro dinero, y nosotros mismos debemos saber sacrificarnos. Qué altiva fiereza en este modo de proceder. No es esto rendir culto al dinero, que lo es todo, sino, en último análisis, el respeto de sí propio. Entre nosotros no se concedía demasiada estima a la riqueza, así es que, aun cuando pasé revista a todo el penal, no recuerdo que ninguno de nosotros se humillara jamás por tener dinero. Si me hacían socaliñas, más bien era por pillería y bribonada, que por esperanza del beneficio mismo. Era aquello un rasgo de buen humor, de ingenua sencillez. No sé si me expreso con claridad, pero me he olvidado del teatro y es cosa de volver a él. Antes de levantarse el telón, el espectáculo de la sala era extraño y animado. En primer término el montón, hollado, aplastado doquiera pero aguardando llenos de impaciencia, con caras radiantes, que comenzara la representación. En las últimas filas se oía una masa confusa de presidiarios. Muchos de ellos habían llevado de la cocina troncos que apoyaban en la pared y sobre los cuales se encaramaban, pasando en esta postura tan incómoda horas enteras, apoyándose también con ambas manos en los hombros de sus camaradas y completamente satisfechos de sí mismos y de su sitio. Otros apuntalaban con sus pies la estufa, puestos sobre la última grada, y permanecían todo lo que duraba la representación sostenidos por los que se hallaban delante de ellos, en el fondo, cerca de la pared. Al lado, amontonada sobre los camastros, había también una masa compacta porque aquellos eran los mejores puestos. 5 presidiarios, a quienes cupo en suerte uno de estos sitios preferentes, se habían subido y tendido sobre la estufa, desde donde miraban hacia abajo. Estos se anegaban en felicidad. Al lado opuesto hormigueaban los rezagados, que no hallaron buenos puestos. Todos se mantenían decorosamente y sin mover ruido, queriendo a cual más parecer dignos ante los señores que nos visitaban. La más ingenua expectativa se dibujaba en aquellos rostros rojos y húmedos de sudor a causa del calor sofocante. De pronto se hizo un silencio absoluto. La orquesta empezó a tocar. Esta orquesta merece párrafo aparte. Los artistas eran todos de casa y la instrumentación se componía de 2 violines, propiedad uno del recluso polaco de que he hablado y el otro pedido prestado a un conocido residente en la ciudad. 3 balalaicas construidas por los mismos penados, 2 acordeones, 2 guitarras y una pandereta. Los violines no hacían más que gemir y rechinar y las guitarras corrían parejas con los violines, pero, en cambio, en las balalaicas realizaban los artistas verdaderos prodigios. Más de un prestidigitador hubiera envidiado la agilidad de sus dedos. No tocaban más que bailables, y en los compases más vivaci daban un papirote en las cajas de sus instrumentos. El tono, el gusto, la ejecución, el motivo, todo era original, personalísimo. Uno de los guitarristas conocía a fondo su instrumento. Era precisamente el exnoble que había asesinado a su padre. La pandereta hacía también muy buen papel. El artista la manejaba de un modo admirable, y cuando resbalaba el dedo pulgar sobre el parche, producía sonidos repetidos, claros, monótonos, que a menudo se deshacían en multitud de notas breves y sordas que saltaban susurrando. Los 2 acordeones completaban la orquesta.
La armonía, el sonido, la expresión y la concepción misma del motivo resultaban admirables. Finalmente se levantó el telón y aparecieron en escena los primeros personajes. Yo estaba sentado cerca de Aley, al que rodeaban sus hermanos y otros cherkeses. Observé que los musulmanes, los tártaros, etc., son muy aficionados a los espectáculos escénicos. A mi lado resplandecía Isaí Fomitch, quien desde el momento en que se levantó el telón fue todo ojos y oídos. Su cara reflejaba una ansia vivísima de sorpresa y de placer. Hubiera sentido yo muy de veras que se defraudaran sus esperanzas. La graciosa carita de Aley brillaba con una alegría tan infantil y tan pura que gozaba yo lo indecible solo con mirarle. Cada vez que una carcajada general respondía a un chiste oportuno, volvía la cabeza involuntariamente para ver a Aley. Este no reparaba siquiera en mí. Algo más interesante atraía toda su atención. A mi izquierda se sentaba un forzado ya viejo, siempre tétrico, malhumorado y gruñón. También éste se fijó en Aley y observé que más de una vez le miraba a hurtadillas, y en sus labios se dibujaba una sonrisa de satisfacción. Comenzó el espectáculo con la representación de Filatka y Miroshka. Filatka, Baklushchin, estaba sencillamente admirable, representaba su papel a la perfección. Se echaba de ver que había estudiado cada frase, cada movimiento. Sabía dar a las palabras y a los gestos un significado que correspondía perfectamente al carácter del personaje. Añádase a esto un entusiasmo no fingido, sino real, sentido, sencillez y naturalidad. Evidentemente Baklushchin era un verdadero actor, un actor de vocación y de gran talento artístico. Más de una vez he visto a Filatka en los escenarios de San Petersburgo y de Moscú, y declaro que ningún actor de esas capitales estuvo nunca a la altura de Baklushchin. La emoción excitaba a este, pues sabía que el recluso Podsyelkin tenía que hacer el papel de Kedril en la segunda función. No sé por qué me parecía que este último debía tener más talento que Baklushchin, el cual sufría como un chiquillo por esta preferencia. Cuántas veces se me había acercado aquellos últimos días para confiarme sus sentimientos. 2 horas antes de la representación le abrazaba la fiebre, y cuando los aplausos premiaban su exquisita labor, su rostro resplandecía de júbilo, la inspiración brillaba en sus ojos. La escena de los besos entre Mitroshka y Filatka, en el que éste dice a la muchacha, enjúgate, enjugándose, él al mismo tiempo, resultó de una comicidad perfecta, y las carcajadas fueron generales, estrepitosas. Lo que más me interesaba de todo aquello eran los espectadores. Todos habían depuesto su actitud de gravedad y se abandonaban francamente a su alegría. Los aplausos eran cada vez más ruidosos. Un forzado tocaba con el codo a su compañero de asiento y le comunicaba apresuradamente sus impresiones sin preocuparse por saber con quién hablaba. Cuando se iniciaba una escena cómica, veíase a otro levantarse agitando los brazos, como invitando a sus camaradas a reír, mientras otro daba chasquidos con la lengua y no podía estarse quieto. Hacia el final, la alegría general llegó al paroxismo. No exagero, represéntense con la imaginación el presidio, las cadenas, los largos años de reclusión, de trabajo, la vida monótona que se desliza, por decir así, gota a gota, los días tristes del otoño. De pronto se permite a los infelices forzados que se distraigan, que respiren libremente una hora, que olviden por breves momentos sus angustias, que organicen un espectáculo, y qué espectáculo, un espectáculo tal que excita la admiración en toda la ciudad y hace exclamar, ¡qué bravos penados! Todo les interesaba, parecíales algo excesivamente curioso ver a Vanka, Nietsvietayev o Baklushchin con vestidos diferentes a los que llevaban ya tantos años. Es un forzado, ciertamente. Sus cadenas resuenan cuando anda, pero ved ahí que aparece en escena vestido elegantemente como un gran señor. Su cráneo rasurado desaparece bajo la peluca y los bigotes postizos le transforman por completo. Saca del bolsillo un pañuelo rojo y lo desdobla con suprema elegancia, como pudiera hacerlo el caballero más distinguido. El rico protector aparece con uniforme de ayudante de campo, bastante deslucido, es cierto, pero completo, con charreteras y todo. El efecto producido es indescriptible. Los dos estaban enamorados de aquel traje, y parece increíble, habíanse desafiado como chiquillos para decidir a cuál de ellos correspondía aquel papel,
pues ambos querían aparecer en escena vestidos con el uniforme de ayudante de campo. Los demás actores separaron a los contendientes y por mayoría de votos se confió el disputado papel a Nietsvietayev, no porque fuese más apuesto que el otro, sino porque había confesado poseer un bastoncito y saber manejarlo como el caballero más elegante de la alta sociedad, mientras Vanka Ospieti no era capaz de hacer cosa semejante por no haber estado jamás en contacto con el gran mundo. Y, en efecto, cuando Nietsvietayev se presentó en escena, no hizo más que trazar rápidamente círculos en el suelo con su fina caña de bambú, creyendo sin duda que era esto signo de exquisita educación, de suprema elegancia. Probablemente en su niñez, siendo desarrapado ciervo, habíale seducido de tal modo la gracia con que algún señor manejaba su delgado junco, que 30 años después intentó seducir y admirar a sus compañeros de cadena. Nietsvietayev estaba tan absorto en esta ocupación que no miraba a nadie y respondía sin levantar los ojos del suelo. Lo único importante para él eran los círculos que iba trazando con su bastoncillo de bambú. La dama bienhechora también era sorprendente. Compareció con un raído vestido de muselina. Parecía un espantapájaros, con los brazos y el cuello desnudos, sombrero enorme, en la garganta largos lazos que semejaban bridas, una sombrilla en la mano izquierda y armada a la derecha con un abanico de papel encarnado con el que no dejaba un momento de hacerse aire. Las carcajadas generales que provocó su presencia fueron tan contagiosas que la propia gran dama perdió su gran verdad y soltó el trapo a reír. Este papel lo desempeñaba el recluso Ivanov. En cuanto a Sirotkin, estaba graciosamente vestido de muchacha. En resumen, todos los actores desempeñaron discretamente su cometido. La satisfacción fue general y no se oyó una frase de censura ni de crítica acerba. Durante el entreacto la orquesta volvió a tocar Sieni Moi Sieni y se levantó de nuevo el telón. Ahora se representaba el glotón Kedril. Kedril es una especie de Don Juan, pero únicamente porque al final de la comedia los demonios se llevan a los infiernos al amo y al criado. El manuscrito, que sirvió para los ensayos y para la representación, era indudablemente un fragmento de la obra, pues aquello no tenía pies ni cabeza. La escena se desarrolla en una posada rusa. El posadero introduce en la habitación que le ha destinado a un caballero de larga capa y ancho sombrero. Kedril sigue a su amo llevando una maleta y un pollo asado envuelto en papel azul, viste pelliza y sombrero de lacayo. El penado Podsioyekin, el rival Baklushchin, desempeñaba el papel de criado glotón, y el de amo Ivanov, el mismo que tuvo a su cargo el de dama en la pieza anterior. El posadero Nietsvietayev advierte al caballero que el cuarto está habitado por los demonios y se retira. El caballero le contesta en tono destemplado que eso le tiene sin cuidado y manda a su criado que deshaga los paquetes y le sirva la cena. Kedril es glotón, pero esto no impide que a la vez sea cobarde y al oír hablar de demonios palidece y tiembla como la hoja en el árbol. Quisiera huir, pero teme a su amo y además tiene hambre. Es voluptuoso, bruto, astuto a su manera y pusilánime. A pesar de que teme a su amo como al fuego, le engaña a cada paso. Es un notable tipo de criado en el que se encuentran los rasgos principales del carácter de Leporello, pero indistintos y confundidos. Este carácter hacíalo resaltar Podsiellekin de un modo realmente admirable. Su talento artístico era indiscutible y superaba mucho al de Baklushchin, a quien me guardé de comunicarle esta mi impresión. Por el contrario, el penado que hacía el papel de amo era sencillamente un botarate, aunque su dicción era clara y sus gestos adecuados. Mientras Kedril deshace los paquetes, el caballero pasea por la habitación, asegurando que está resuelto a sentar la cabeza y renunciar a sus aventuras por esos mundos de Dios. Kedril escucha haciendo muecas y divirtiendo lo indecible a los espectadores con sus ocurrentismos apartes. No le importa que los diablos carguen con su amo, pero, como no los ha visto nunca, le pregunta cómo son. El caballero le contesta que hallándose en cierta ocasión en un gravísimo apuro, pidió auxilio al infierno y Satanás le ayudó, pero que según los pactos, la última hora de su vida estaba al caer y sospechaba que los demonios se presentarían en el momento menos pensado para llevarse su alma. Kedril está más muerto que vivo, pero su amo no ha perdido su sangre fría e insiste en que le sirva al punto la cena. Al oír hablar de comer, Kedril resucita,
desenvuelve el paquete del pollo y saca una botella de vino y la cata, a escondidas, antes de ponerla sobre la mesa. El público ríe a mandíbula batiente, pero en aquel momento cruje la puerta y las ventanas se abren bruscamente a impulsos del viento. Kedril se pone a temblar como un azogado y, como sin darse cuenta de lo que hace, se lleva a la boca un pedazo de pollo que en vano trata de tragarse. ¿Estamos?, pregunta el amo, que continúa midiendo a largos pasos la habitación sin reparar en su criado. Enseguida, señor, ya ve usted que lo estoy preparando, contesta Kedril al mismo tiempo que se sienta y comienza a devorar la cena. Continúan las risas. El público está encantado de la astucia del criado, que de una manera tan graciosa se burla de su señor. Justo es, empero, confesar que Podchiyikin era merecedor de esa admiración, pues trabajaba como un actor cómico consumado. Sentado a la mesa, come ávidamente, y cada vez que su amo se vuelve, apresúrase a ocultarse detrás de la silla, con expresión de terror, pero sin soltar el pollo. Calmado un tanto su voraz apetito, es preciso pensar en el de su amo. ¿Has acabado, Kedril?, le pregunta éste sin mirarlo. Me queda muy poco, contesta el criado, mirando con desconsuelo los restos del pollo. Y tampoco, añade, dejando sobre la mesa el alón que no ha devorado. Cuando guste el señor. El señor, que está demasiado preocupado para darse cuenta de la jugarreta de su criado, se sienta a la mesa y éste se coloca en pie detrás de su silla con una servilleta debajo del brazo, haciendo muecas de burla y gestos grotescos que hacen desternillar de risa a los espectadores. En el momento en que el caballero se dispone a cenar, aparecen los demonios en el aposento. Estos demonios no tienen nada de humano ni de terrestre, son fantasmas enteramente vestidos de blanco, que llevan un farol encendido en el lugar de la cabeza y en la mano una guadaña. Nadie supo explicarme la razón de haber adoptado semejante disfraz para imitar a los demonios. Verdad es que a todos les tenía sin cuidado la propiedad del vestuario. Les habían dicho que los fantasmas blancos eran demonios y esto les bastaba. El caballero permaneció impávido ante los gritos y la presencia de los que iban a apoderarse de él para llevarle al infierno, pero Kedril, más cobarde que una liebre, se acurruca debajo de la mesa. A pesar de su espanto, no se olvida de tomar la botella. Desaparecen los demonios y el caballero empieza a comerse el alón del pollo, mas, antes de que pudiera masticar el primer bocado, vuelven 3 de sus infernales enemigos y le arrastran consigo. «Kedril, sálvame», grita al fin, desesperado. «Enseguida», responde el criado, apoderándose también del resto del pollo y del pan, ocultándose de nuevo debajo de la mesa. Cuando se convence de que en la habitación no hay ya amo ni demonios, sale de su escondite, mira en su derredor, sonríe satisfecho, guiña el ojo y, haciendo una mueca comicísima, se sienta a la mesa exclamando: «Ahora soy yo, mi señor», y añade en tono confidencial, volviéndose hacia la sala: «Al otro se lo han llevado los demonios». El entusiasmo de los espectadores es indescriptible. Dijo esta frase con tal picardía y una mueca tan cómica que era imposible no aplaudir, pero la dicha de Kedril duró poco. Apenas había escanciado un vaso de vino y se lo llevaba a los labios, entraron de nuevo los 3 demonios y se apoderaron de él. Kedril aúlla como un poseído, pero no se atreve a volver la cabeza. Quisiera defenderse, mas no puede, porque tiene ocupadas las manos con el vaso y la botella, de la que no quiere desprenderse, y así, con los ojos desencajados y de par en par abierta la boca por el terror, se queda mirando al público un minuto con tan cómica expresión de cobardía que era verdaderamente digno de ser pintado. Por último le arrastran, se lo llevan, y él, gritando desaforadamente, agita sin cesar piernas y brazos, mientras aprieta cada vez más la botella. Todavía se oyen sus aullidos desde más allá de los bastidores cuando baja el telón. Toda la concurrencia ríe, verdaderamente encantada. La orquesta preludia la famosa danza Kamarinskaya. Principia muy suavemente, pianísimo, pero poco a poco se desarrolla el tema, se refuerza, se acelera el compás y sobre las tablillas de las balalaicas resuenan atrevidos castañeteos. Aquello era la Kamarinskaya con todo su arrebato. Hubiera sido bueno que Hlinka la oyera tocar en nuestro penal. Empieza la pantomima con música y mientras dura se toca la Kamarinskaya. La escena representa el interior de un isba. Un molinero está sentado junto a su mujer,
que hila el copo afanosamente. Sirotkin hace el papel de molinera y Nietsvietayev el de marido. Nuestras decoraciones eran pobrísimas, así en esta pieza como en las anteriores. Había que suplir con la imaginación lo que faltaba de realidad. En vez de la pared en el fondo se veía un tapete o una manta. A la derecha unos malos biombos y a la izquierda el escenario sin cerrar dejaba ver los camastros. Pero los espectadores no son descontentizados y con gusto se imaginan todo lo que se echa de menos. Cosa fácil porque todos los detenidos son grandes soñadores. Se dice, ¿esto es un jardín? Bueno, pues un jardín, un aposento, un molino, perfectamente, no hay que andarse con exigencias. Sirotkin estaba delicioso con su traje femenino. El molinero acaba su trabajo, toma el gorro y el látigo y acercándose a su mujer, le da a entender por medio de gestos muy expresivos que se guarde de recibir a algún amigo durante su ausencia, amenazándola con el látigo. La molinera hace signos afirmativos. Evidentemente conoce la resistencia de aquel látigo, mas apenas vuelve la espalda el marido desaparece de la escena, le amenaza con los puños apretados. A los pocos momentos oye llamar a la puerta, corre a abrir y deja libre el paso a un múchik, vecino suyo y uno de sus amantes, el cual le regala un pañuelo encarnado. La joven esposa ríe y el múchik se dispone a abrazarla cuando de nuevo llaman a la puerta. ¿Qué hacer? La molinera obliga a su vecino a que se esconda debajo de la mesa y, tomando el uso, va a abrir. Se presenta otro de sus adoradores, el furriel, vestido de uniforme. Hasta aquel momento la pantomima iba muy bien. Los gestos eran apropiadísimos y al ver a aquellos actores improvisados no podía uno por menos de decirse «¿Cuántos talentos pierde Rusia, aniquilándolos en los presidios y el destierro?» El recluso que hacía el papel de Furriel había visto, sin duda, alguna representación en un teatro de provincias o de aficionados y pareciéndole que ninguno de nuestros actores sabía lo que traía entre manos, entró en escena como los héroes clásicos del antiguo repertorio, a zancadas. Antes aún de levantar la otra pierna, echó la cabeza y el busto hacia atrás, lanzó una fiera mirada en su derredor y avanzó luego majestuosamente con paso mesurado. Semejante manera de andar es ridícula, en extremo. Sin embargo, no se oyó entre los reclusos una frase de censura. Acaba de entrar el furriel cuando por tercera vez se oyen golpes en la puerta. La molinera pierde la cabeza, no sabe qué partido tomar. Al fin se decide e indica a su segundo adorador que se esconda dentro del arcón de la harina. El recién llegado es también un enamorado como los otros dos, pero viste de brahmán. Una carcajada general acoge su aparición en la escena. El supuesto brahmán es el recluso Kochkin, que representa muy bien su papel, pues sabe caracterizarse maravillosamente. Por medio de gestos expresa su amor a la molinera, levantando los brazos y cruzándolos luego sobre el pecho. Por cuarta vez llaman a la puerta con tal violencia que no deja lugar a dudas acerca de quién puede ser el nuevo visitante. La molinera, aterrada, no sabe qué hacer y el brahmán corre desesperado de un lado para otro suplicándole que le esconda. La fiel esposa ayuda a su tercer amante a ocultarse detrás del armario y se pone a hilar, sin hacer caso de los golpes que su marido descarga furiosamente en la puerta. Sirotkin representaba su papel a la perfección. En su rostro afeminado se reflejaba el mayor espanto. Desesperado al fin, el molinero, de un tremendo puntapié, abre la puerta de par en par y se acerca a su mujer con el látigo levantado. Lo ha observado todo, pues estaba en acecho, y pregunta por señas a la enamoradiza joven que le diga dónde se han escondido sus amantes. No logra su deseo y se pone a registrar toda la pieza. Encuentra primero al múchik, su vecino, y le hace salir de debajo de la mesa a puntapiés y de la casa a fuerza de latigazos. El furriel, asustado, trata de huir y levanta la tapa del arcón, denunciándose a sí mismo, y el apuesto militar ha de salir del molino con pasos menos majestuosos y mesurados de lo que a su gallardía convenía por la acción del látigo. No es tan afortunado en su busca del brahmán, pero al fin le encuentra detrás del armario, le saluda cortésmente y haciéndole luego por la lengua barba, le lleva al centro del escenario. El brahmán quiere defenderse y grita, «¡Maldito, maldito!». Son las únicas palabras que se pronuncian durante la pantomima. El marido no le escucha y trata de ajustarle las cuentas a su mujer, que viendo que le ha tocado a la vez, arroja torno y huso y se pone a salvo fuera del aposento.
Oyes entonces rodar un puchero y los presos sueltan la carcajada. Aley, sin mirarme, me coge de la mano y grita: «Mira, mira, el Brahmán ríe con tanta gana que no se puede tener en pie». Cae el telón y comienza otra escena. Todavía hubo 2 o 3 más, todas muy divertidas. No las habían compuesto los presidiarios, pero algo pusieron en ellas de su cosecha. Cada actor improvisaba y morcilleaba con tal destreza que venía a desempeñar el mismo papel de diferente modo cada noche. La última pantomima, que pertenecía al género fantástico, terminaba con un baile, durante el cual se enterraba un muerto. El Brahmán verifica diversos encantamientos sobre el cuerpo del difunto, pero nada consigue. Por último se oye el canto: «El sol poniente», y el muerto resucita. El Brahmán baila con el muerto y se acaba el espectáculo con esta escena. Los reclusos se retiran a sus pabellones respectivos radiantes de júbilo, elogiando a los actores y deshaciéndose en frases de agradecimiento ante el suboficial que les había permitido llevar a cabo el espectáculo. No se oyen discusiones ni altercados, todos están satisfechos, son felices en lo que cabe y se duermen con un sueño tranquilo que en nada se parece al de las noches anteriores. No es esto ilusión mía, sino la realidad. Se ha permitido a estos pobres hombres que vivan un momento como han querido, que se diviertan humanamente, que se sustraigan por una hora a su condición de forzados y se cambiaran moralmente aunque fuese por unos minutos. Es ya noche avanzada. Tengo un sobresalto y me despierto bruscamente. El viejo devoto continúa rezando encaramado en la estufa y allí estará hasta que amanezca. Aley duerme beatíficamente a mi lado y recuerdo que, al acostarse, reía aún y hablaba de la representación con sus camaradas. Mis compañeros de cadena también duermen a la oscilante luz del farol. Miro sus rostros de triste expresión, sus pobres lechos, la desnudez y la miseria que nos rodea. Les miro y me esfuerzo por convencerme de que aquello no es una pesadilla angustiosa sino realidad. Oigo un gemido. Alguno extiende el brazo y hace resonar las cadenas sobre las tablas. Otro se agita y sueña en voz alta mientras el viejo creyente ruega por los cristianos ortodoxos. Oigo su plegaria regular, dulce, un poco lánguida: «Señor mío Jesucristo, ten piedad de nosotros». No estoy aquí para siempre, sino por algunos años, murmuro y vuelvo a reclinar la cabeza en la almohada.